La presentación la voy a hacer como en 5 pequeños videos, por así decir, fotografías o videos de escenas del Padre Félix donde se ve cómo se forma esta pasión misionera y cómo se desarrolla en su vida. Este, y así vamos a tener una visión global desde que empieza hasta los votos. Ya no voy a reflexionar sobre los últimos 12 años de su vida, sino hasta cuando hace su profesión como misionero del Espíritu Santo. La mayoría de las veces me voy a referir al Padre Félix como Félix, no por falta de respeto, sino como por verlo como un personaje muy cercano a nosotros que nos acompaña, y que ha pasado por cosas que muy posiblemente muchos de nosotros también hemos pasado o están pasando. Entonces, primer video que me interesa compartir con ustedes. Cuando siente el impulso a ser misionero en Oceanía. Como ya decía el señor embajador, Félix tiene 17 años, está por finalizar la preparatoria, ha pensado en ser doctor, en ser sacerdote, le había llamado la atención la vida religiosa, en concreto monacal de un monasterio que conoció. Cuando llega este obispo, les habla a los jóvenes, 400 de su escuela, y al final dice, ¿quién me quiere acompañar a Oceanía? El padre Félix no había nunca tenido en mente el ser misionero en tierras lejanas, y en ese momento siente el impulso y levantó la mano. Se decidió en ese momento. Posiblemente la plática de este obispo anciano lo emocionó, quizás imaginó en tierras remotas con indígenas compartiendo las dificultades de la vida de los misioneros para llevar a Cristo a esas criaturas. Y entonces, como consecuencia de esa decisión, entra con los padres maristas en la Sociedad de María. Ahí pasa su formación, los primeros años de su formación, y es evidente que con este deseo misionero, pues está al tanto de las noticias de Oceanía, que sus hermanos, pues ya mandaban misioneros, de cuándo enviaban misioneros, cuándo morían algunos sacerdotes de allá, estaba atento a lo que iba pasando y al desarrollo de las misiones de los padres maristas en Oceanía. Y esto se lo platica en cartas, lo sabemos porque lo platica en cartas a sus papás y a sus hermanos. Y entonces fue creciendo en su interior esta pasión por ser misionero en tierras lejanas, imaginándose evangelizando a los aborígenes. Por ejemplo, en una carta a sus hermanos les dice, y cito textualmente, recibí los anales de la Sociedad de María. Había varias cartas de Oceanía que les llenarían de lágrimas, les dice a sus hermanos. Estamos tan contentos de ver estos buenos salvajes amar al buen Dios y a la Virgen María como ellos lo aman. Entonces está muy sensible, ¿verdad? A todas las noticias que llegaban. En otra ocasión le escribe a su hermano, querido Manuel, hablemos un poco hoy de nuestros queridos oceánicos, es decir, todas las personas que vivían en Oceanía. Y después de darle algunas noticias, hablar de algunas noticias, termina diciéndole en esa carta, no te doy más detalles por escrito, sería demasiado largo. En las vacaciones te voy a platicar allá todo lo que sé. Entonces, fíjense cómo mantiene un interés, ¿verdad? Hacia él y hacia su hermano también. Y es como cuando nos interesa algo, pues hoy en día pues es más fácil con el WhatsApp andarse enterando, preguntando a Google y resolviendo con Google todo y ahí estamos al tanto, ¿verdad? De lo que nos interesa. Algo así, pero en 1878, 79, 80, ¿verdad? Félix recibió 9 años de formación y fue ordenado sacerdote. Y como ya les decían, sabemos que no pudo ir a las misiones de Oceanía como anhelaba. ¿Por qué? Pues por la enfermedad del brazo, de artritis de su brazo derecho. Ya saben también que fue curado por Don Bosco, el milagro de su curación, que le permitió continuar su formación y ser ordenado sacerdote. Sin embargo, ya una vez ordenado sacerdote,
no se resolvió la situación de su salud en general, porque dejaba mucho que desear o era frágil. En concreto, ya ordenado sacerdote, tenía una debilidad generalizada, la voz estaba así como que muy frágil y se le venía menos, y todavía tenía algunos síntomas de esa artritis de su brazo derecho. Y por otra parte, como ya había demostrado cualidades desde estudiante de teología, le pidieron que diera clases de Biblia en su último año de estudiantes. Y entonces sus superiores lo empezaron a caminar por las cuestiones académicas, ¿verdad? Y en concreto los estudios de Sagrada Escritura. Félix es consciente de su limitación física para ir a las misiones. Es consciente de la pasión que tiene en el corazón por irse de misionero a Oceanía. Imagínense ustedes cómo se sentiría con esa pasión que tiene y ver que no puede hacerlo por su limitación física. Imagínense que ustedes quieren hacer un trabajo, pero por cualquier razón no pueden hacerlo o no conviene hacerlo, aunque la atracción sea fuerte. ¿Qué harían? ¿Qué creen que hizo el Félix en ese momento? Pues escribió una carta a su superior general. Y esta carta me parece bien importante y fundamental. Lo hizo en 1888, al año de ser sacerdote, y donde expone su situación con mucha claridad, con mucha conciencia. Como les decía, fue escrita al año de haberse ordenado sacerdote. Sabemos que estaba en el segundo año de dar clases de Sagradas Escrituras. Y en ella aparece una síntesis de estas dos cosas, ¿no? El deseo de ser misionero y la situación de su enfermedad. Y subrayo algunos aspectos que me parecen importantes del tema que estamos tratando. Respecto a su brazo, le dice al superior general en 1888, don Bosco lo había curado en 1882, le dice, este estado en el que me encontraba, y entonces Félix está recordando de cuando era estudiante, dice, este estado en el que me encontraba ya cuando entré en el escolasticado, está hablando como de unos 7 años antes, me hizo pensar que era necesario renunciar para siempre a estas queridas misiones de Oceanía, cuyo solo pensamiento me había traído a la Sociedad de María. Entonces, con estas palabras suyas nos damos cuenta que está diciendo que la atracción por las misiones lo que hizo entrar y que ya sabía a los 2 años de haber entrado, 2, 3 años, ya se le había venido a la mente por su salud que posiblemente tendría que renunciar. Y luego también en otra frase dice, siempre he sentido una grande atracción por las misiones en Oceanía, ¿verdad? Entonces otra vez esa pasión que traía. Y entonces, encontrándose en esta situación, le dice al padre general, y bien, mi muy reverendo padre, estoy citando, permítame decirle con el corazón abierto, ante la escasez de los misioneros, ante la escasez de misioneros para Oceanía, y pensando en todo el bien que se podría hacer allí y que no se está haciendo por falta de misioneros, me parece que nada me costaría ni siquiera el sacrificio de dejar estos entrañables estudios que se convirtieron para mí en el faro de toda mi vida. Entonces le está diciendo, veo que hay necesidad, me encantan los estudios, pero estoy dispuesto a hacer el sacrificio para que me mande. Y en concreto le propone al superior general ir como formador de candidatos al sacerdocio indígenas. Y él podía enseñar a sacerdotes indígenas, ya que no podía viajar y predicar porque no tenía la salud suficiente. Y luego le dice al padre general otra cosa importante. Por eso, a pesar de los consejos, o sea, primero preguntó a otros amigos, a otros sacerdotes. Ajá. Dice, por eso, a pesar de los consejos del reverendo padre Pestre y a pesar del buen padre David, mi director, que llamó a esto, a la propuesta que le estaba haciendo al padre general,
Llamó a esto locura, habiendo tenido hubiera tenido, dice el padre Félix, hubiera tenido demasiados remordimientos de conciencia si rechazando por completo esta grande atracción que el buen Señor me ha conservado para las misiones, no hubiera ido a ofrecerme a Monseñor Vidal. Es decir, esto es importante porque le está diciendo a su superior, tengo esta pasión, Dios me la ha conservada, todavía la tengo, quiero ir, estoy dispuesto a ir, me ofrezco a ir, y eso es lo que he hecho, ¿verdad? Fue a ver a Monseñor Vidal, que se encargaba de las misiones. Y como les decía, se fue y se le propuso ayudar formando a sacerdotes nativos como profesor. Y entonces al superior general le dice, que esa era lo que había hecho, ir a haber presentadose con el Monseñor Vidal, y ahora le presentaba la situación en sus manos, y le pedía ser enviado a Oceanía. Y también le aseguraba su decisión de aceptar lo que él quisiera, el superior general. Y le dice con estas palabras, ahora le toca a usted decidir, muy reverendo padre, déjeme en Europa para enseñar y hacer amar nuestros santos libros, es decir, las Sagradas Escrituras, en los seminarios mayores. Envíeme a Oceanía para colaborar en la formación de sacerdotes indígenas. Yo sería feliz de su decisión, sea lo que sea, convencido de que entonces haría verdaderamente la santa voluntad de Dios. Esto es lo que quiero sobre todo. Wow. Entonces, este texto es bien importante porque llega al año al año de ser sacerdote, se ofrece porque en conciencia siente la atracción a las misiones, se le ocurre ofrecerse para formar sacerdotes indígenas y al mismo tiempo, después de 10 años de formación con los misioneros, llega a decir al padre general, me ofrezco para esto, usted decida, si me deja aquí en Europa, muy bien, si me manda de misiones, muy bien. ¿Por qué? Porque lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! No dice, mándeme misiones porque es mi pasión y yo quiero y ahora me manda, sino completamente disponible. Esto fue lo que fue aprendiendo en 10 años de formación y en los primeros de ministerio. Este es el proceso importante que va viviendo desde su formación para irse abriendo a la voluntad de Dios y no solo cerrándose a lo que él quería, que sentía que Dios le había puesto en su corazón y que él quería. Dice, apertura. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la decisión del superior general? No sabemos. No, no es cierto. El resultado fue, siga siendo profesor, olvídese de las misiones. Asunto cerrado. Así fue. Segundo pequeño film, ya se los comentó también el señor embajador, después de 7 años que estaba tranquilo, dando clases, dedicándose a la Sagrada Escritura, todo, le llega una carta de su superior general donde le dice, la Virgen María lo necesita en Colombia, se va a Colombia. Imagínense todo lo que despertó esa carta del superior general. Me voy a Colombia, me voy fuera, me voy de misiones, cuando ya se había hecho a una vida como profesor de Sagrada Escritura, ¿verdad? En un seminario, donde ya se había él pensado dedicándose a enseñar Sagradas Escrituras. Le llega esta carta y le cambia los planes. No voy a hablar mucho de esta etapa de Colombia, que es un importante porque es cuando todo su celo misionero lo desahoga, se dedica, abre colegios y muy interesante como experiencia, pero ahorita ya no entro a esa segunda etapa más. Nos pasamos a al tercer pequeño video, que es cuando le cambian la ruta al padre Félix.
Se regresa, como ya le había dicho el señor embajador, después de Colombia por la guerra civil, se regresa, lo mandan a México, llega en 1902, y al año de estar ahí, justo al año, llega en febrero de 1902 y en febrero de 1903 se encuentra su nueva penitente, Concepción Cabrera de Armida. Y en este encuentro con ella cambió su vida. Hay muchos detalles, pero me interesa nomás subrayar algunos respecto a este tema que estamos comentando. Escuchemos lo que escribió el padre Félix sobre la impresión que tuvo de ese encuentro, pero después de varios meses de que ya había pasado ese encuentro, ya había un poco asimilado y ya podía poner palabras más claras a su encuentro. Es un texto este que les voy a leer que sintetiza con mucha lucidez lo que había sucedido ese día. No cabe duda que el tiempo y la experiencia nos permiten dar claridad, expresar mejor con palabras lo que nos ha pasado. Cito, escribe él, hoy hace 9 meses completos, 4 de febrero, que Concha, bajo la acción del Espíritu Santo, vino a ganarme a la cruz en mi confesionario de la capilla de Lourdes. Allí me habló de Jesús, de la palomita, de la cruz, del amor, del celo por la salvación de las almas. Empezó a las 10 y se fue a las 12:30, dejándome enamorado de Jesús y herido por la cruz. Como podemos ver, Félix está absorto, completamente atraído por una espiritualidad nueva descubierta en la persona de Conchita y que ella misma le estaba enseñando a vivir. Y por otra parte, desde el punto de vista interior, por así decirlo, de Félix, podríamos decir que lo que sucedió en el encuentro con Conchita y a partir de entonces fue una respuesta a un deseo profundo del corazón que él tenía sin saber ponerle palabras a eso que sentía y que lo impulsaba a la unión con Dios, a la búsqueda de Dios. De hecho, la experiencia de las misiones, de la misión en Colombia, lo había dejado sensible a esta búsqueda de Dios a través de todas las experiencias que pasó, todos los cuestionamientos que se hizo con las experiencias de la guerra y muchas cosas que pasaron, lo dejaron sensible a hacerse estas preguntas. Por lo tanto, me interesa subrayar 3 cosas del encuentro con Conchita. Primero, encontrarse con Conchita significó descubrir un mundo espiritual nuevo, un mundo hasta entonces por él desconocido. Por eso entró con decisión a realizar lo que tenía que realizar con esfuerzo, a esforzarse por vivir esa espiritualidad y a practicar ese el espíritu de la cruz, porque se le abrió un mundo nuevo espiritual. Segundo, el encuentro con Conchita significó un encuentro con Jesucristo. De hecho, en el texto dice, dejándome enamorado de Jesús. Fíjense qué importante, ¿no? Se encuentra con Conchita, pero se queda enamorado de Jesús. Aunque la relación siga estrecha con ella, se da cuenta de que se quedó enamorado de Jesús. Y dice, me habló de la palomita, del Espíritu Santo, de la cruz, del celo de la salvación. O sea, es lo que se despierta en su interior y su deseo y su interés. Entonces, el encuentro con Conchita II significó un encuentro con Jesucristo. Fue el inicio de una relación que Félix cultivó con empeño, decisión, sobre todo con fe y con correspondencia a la gracia que recibía y descubría constantemente. Fue como encontrar un amigo, una persona real con la cual mantuvo desde entonces, en la fe, es importante subrayar esto, una relación amorosa que incluye el sufrimiento y una relación amorosa de correspondencia. Esto es fundamental en la experiencia de Félix, es fundamental. Para entender a Félix hay que entender esto.
Tercero, el encuentro significó encontrarse con las obras de la cruz existentes. En ese momento existía el apostolado de la cruz y las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón, que por ahí andan también y saludos. Fue encontrarse con un proyecto también de fundación de religiosos, al que se sintió llamado y que le fue entrando al corazón. O sea, sintetizo en esos 3 puntos el encuentro con Conchita. ¿Por qué? ¿Por qué lo sintetizo de esta manera? Porque a partir del encuentro, a partir de este momento, su misión va a estar ahora sellada por estos elementos. Su misión ya no va a ser, su atracción ya no va a ser por andar a tierras lejanas a convertir nativos, sino que se va a convertir en esto que acaba de encontrar en su encuentro con Conchita. Y los elementos que van a ser parte de su misión ahora es, su misión empieza por dejarse formar de la mujer que conocía la espiritualidad por experiencia, aunque fuera muy humana y no tuviera preparación académica. Años después, Félix mismo dirá que ella fue quien le enseñó caminos de perfección, hoy diríamos de vida cristiana, a los que aspiraba y que nadie le había enseñado. ¡Wow! Esto es importante. Entonces, su misión empieza dejándose formar por ella. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si Félix hubiera reaccionado diciendo, hey, yo soy sacerdote, yo he sido profesor de Sagradas Escrituras, yo hablo francés, español, sé latín, sé hebreo, sé griego, he sido misionero exitoso en Colombia, director, fundador de 2 colegios, soy superior ahora de la parroquia. ¿Qué me viene usted a enseñar? ¿Qué hubiera pasado? Dios no puede actuar en él. Y fíjense cómo a veces nos sale, yo suelo decir el apellido, los que me conocen, o sea, el apellido, el orgullo, que a veces nos cierra a los planes de Dios, ¿verdad? De hecho, San Lucas en su evangelio señala un rasgo de quienes se oponen a Jesús, es decir, los que piensan dentro de sí, los que se cierran en sus pensamientos y se sienten autosuficientes. Y en este sentido hay muchas escenas en el Evangelio de San Lucas que dice los fariseos pensaron dentro de sí, pero no, el Evangelio de hoy no, hace las cosas por el poder de Belzebul, no puede ser. Delante de los milagros se cierran en sus propios pensamientos. Y es que nos cuesta dejarnos formar por otras personas, especialmente si nuestro orgullo las cataloga como menos importantes que nosotros. Y ahí, pues muy probablemente nos cerramos al plan de Dios. ¿Qué le estaba enseñando Conchita en ese momento? Conchita le enseñaba nada más y nada menos lo que nunca había encontrado. Y después lo dice, Félix lo dice. Dicho de otra manera, Dios quiso ofrecerle un camino de unión consigo mismo, con Dios, a través de ella, a través de esa mujer. ¿Lo tomas o lo dejas? Félix lo tomó inmediatamente, ¿no? Desde el primer momento. Y, y no lo dejó, ¿verdad? No lo dejó. Entonces, su misión empieza por esta característica, dejarse formar por ella. Y todos los que pertenecemos de alguna manera a la familia de la cruz y a la iglesia, a la vida cristiana, necesitamos dejarnos formar también. Segundo punto, su misión está estrictamente en relación con Conchita y empezar a vivir una espiritualidad. Esa espiritualidad estaba estrictamente relacionada, conectada con aprender a poner como fundamento de todo la relación con Jesucristo, con el hacer su voluntad, a través de muchas cosas concretas y sencillas. Entonces, el hecho de que se quedó enamorado de Jesús
y empieza una relación con Jesús, es fundamental en su nueva misión. Pero eso está relacionado, sea con la persona de Conchita, sea con el aprender a vivir el espíritu de la cruz, o hoy le llamamos la espiritualidad de la cruz, y poniendo como fundamento, antes que todo, la relación con Jesucristo. Y Conchita se lo enseña también, y lo hace que lo viva y lo aprenda en cosas concretas, no como teoría, no como rollo, sino, a ver, póngase ordenado, haga sus penitencias, haga su oración bien, a ver, dedique esto, y se empieza la, ¿verdad? La relación con Jesús. Y desde entonces Él va a curar, va a tener cuidado, va a fomentar la relación con Jesús de muchas maneras, ¿verdad? Y en muchos detalles concretos. Ahorita me acordé uno rapidito que le enseña a decir, cuando vaya a la casa de las religiosas, visite a Jesús primero y despídase de Jesús, ¿verdad? No, no está ahí nomás como una cosa más, no, vaya. En fin, hay muchos detalles de esto. Tercero, su misión también es importante desde el encuentro con Conchita. Dios le va a cambiar la misión porque Dios lo llamó a colaborar en una obra concreta, en una misión concreta, hacer posible que existiera una congregación de religiosos, los misioneros del Espíritu Santo, a quienes transmitiría la espiritualidad de la cruz que él mismo estaba aprendiendo. Atención, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque su misión ahora va a ser fundar una congregación. Ya no es una misión adyentes, ¿verdad? Como se piensa clásicamente, ¿no? A África, Asia, entre no cristianos. Podríamos decir, entonces, ¿cuál es su misión? Si ya no va a ser ir a evangelizar allá, sino formar una congregación. Sí, va a formar la congregación, pero ¿para qué? Podríamos nosotros preguntarnos. Podríamos decir, bueno, pues ya tienen, los misioneros tienen su espiritualidad. Yo se los digo de otra manera para entendernos. Dios no llamó a Félix nada más para fundar a los misioneros del Espíritu Santo. Eso es un poco reductivo. Ese llamado no termina en que se fundara en el día de la fundación de la congregación, sino que Dios lo llama primero a encarnar la espiritualidad de la cruz, que no solo va a transmitir en general, sino en la que va a formar particularmente y de modo especial a los miembros de esta nueva fundación y luego de las 3 fundaciones que hizo también y lo que ahora somos la familia de la cruz. Pero él tiene que encarnar esta espiritualidad para transmitirla y formarnos en esa espiritualidad. La fundación es lo concreto, tiene que fundar una congregación, pero al mismo tiempo es lo simbólico de su nueva misión. Su misión de ahora en adelante no será allá con los indígenas. Y esto es evidente porque en el lento camino que Félix recorrió para llegar a la certeza de que era llamado a fundar, es un camino lento de vivencia antes de llegar a esa certeza. Y de hecho, ese camino de discernimiento que fue lento, que duró varios meses, más de un año, es al mismo tiempo una pedagogía divina por la que Dios lo guiaba. Pasó por muchas experiencias de contradicción, de sufrimiento, de espera, de oposición, de ser considerado crédulo, a lo mejor ser tomado por loco, por dejarse influenciar por una mujer como Conchita. Fueron parte de todas estas experiencias de aprender a poner su confianza en Dios en lo práctico, de depender de Jesucristo en lo práctico y en la realidad, y de querer la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, por encima de la propia. Por ahí vamos entendiendo cuál es su misión. Me paso a al cuarto video. Ya saben que llega, pide permiso, de México se viene a Francia, no le dan permiso. Me voy a saltar una buena parte de su historia que ya muchos conocen,
pero simplemente para subrayar el aspecto misionero. Nos encontramos en 1913, después de ese 1903, estamos 10 años después, y ya este video le llamo sí, pero no. Ahorita les digo por qué. Algunos obispos ya habían intentado conseguir, habían estado intentando conseguir del Papa el permiso para llevar a cabo la fundación. En diciembre de 1913, finalmente lo consiguieron, pero Pío X puso como condición que Félix no perteneciera a la nueva congregación. Oh, pues. Sin embargo, le aclara a Monseñor Ibarra que eso debería interpretarse como que podría colaborar en la formación de la nueva formación, pero no pertenecer a ella. Y que le dijera al superior de los padres maristas, superior general de los padres maristas, que le haría un favor si prestaba al padre Félix para esa misión. Atención, el Papa estaba diciendo de forma clara que no era posible que Félix perteneciera a la congregación que iba a fundar. Cosa que Conchita, y desde 1903, 10 años antes, el señor a través de Conchita ya le había dicho que sí iba a fundar y que iba a pertenecer a ella. ¿Quién tenía razón? ¿Cómo explicamos eso? Así estaban las cosas. Van a pedirle al superior general que les preste al padre Félix, pero el general no quiso. Sin embargo, a través de unos acuerdos y ya no les platico ahorita toda la historia, accedió a prestarlo, pero no más por 2 años, de 1914 a julio de 1916. Empiezan los misioneros del Espíritu Santo el 25 de diciembre. Todavía se encontraban en su primera etapa de formación en el noviciado los primeros 2 candidatos, Domingo Martínez y Moisés Lira, cuando se vence el primer plazo. Entonces Félix le escribe a su superior general explicándole la situación y pidiéndole una prórroga del permiso. Y recibe la prórroga del permiso, pero por 2 años más, solo 2 años más. Bueno, un respiro, un poco de tiempo. En 1918, cuando se le cumple otra vez los 2 años, vuelve a pedir al superior general que le renueve el permiso, pues ya ya contaba con más estudiantes. El superior general le da permiso, pero le dijo que era la última vez que le daba permiso. Podemos darnos una idea de lo que significaba estar iniciando la obra de sus sueños, que amaba desde 10 años antes, de que se estaba materializando, por la que había pasado pruebas muy fuertes, intensas, purificadoras, y que ahora finalmente podía dedicarse en cuerpo y alma a ella, y que se le concediera eso, pero medido, a pedacitos, con la inseguridad de que se tuviera que regresar a Francia. Imaginémonos, ¿no? Así estaba la situación. En 1920, cuando se venció el tercer permiso que le dio su superior general, pues se movió con los obispos y recurren directamente al Papa para que diera permiso. Pues el Papa está por arriba del superior general, se recurren al Papa y el Papa se lo concedió, sí, pero solo por 5 años y nada más. Como que los caminos de Dios no son tan sencillos, ¿verdad? Como podemos ver. Bueno, en fin, un respiro más profundo, pero bueno, pero medido. Ya no digo más de esta historia que es realmente dramática, de este permiso. Es realmente dramático lo que vive, ¿no? Impresionante. Aquí es necesario hacer una reflexión. La pasión misionera de Félix no podía llevarse a cabo plenamente por la falta de permiso para formar parte de los misioneros del Espíritu Santo. Les hago la pregunta de otra manera.
Félix no podía pertenecer y no tenía el permiso completo de dedicarse a tiempo indefinido a la obra. Por eso no podía llevarse a cabo plenamente la fundación, porque no le daban permiso, porque no podía pertenecer a la congregación, porque le daban los permisos medidos. O, desde el punto de vista de la misión del Padre Félix, es verdad exactamente lo contrario, es decir, que su pasión misionera se agigantó, se fortaleció, se hizo visible con transparencia, de manera evidente, precisamente porque en las circunstancias limitantes, en las pruebas dolorosas, en las contrariedades persistentes, ante la incredulidad de personajes importantes, Félix seguía entregándose de corazón completo y seguía creyendo firmemente en la misión para la que el Señor lo había escogido. ¿No era más bien esto? ¿No será esto más bien lo más importante? ¿Por qué les hago esta reflexión? Porque todos nosotros nos quejamos cuando las cosas no nos salen como queremos. Y pues no sale el apellido. Y a veces es la manera, pues, de precisamente estar profundizando más en eso que estamos queriendo vivir, pero al modo de Dios, no a nuestra manera. 1925. Ya contaba Félix con un grupo de religiosos un poquito más nutrido, tanto para darles cifras. Unos meses después le escribe al obispo Leopoldo Ruiz y le dice que cuenta con 13 sacerdotes, con 18 religiosos, con 22 novicios y con 65 apostólicos, que son los estudiantes del seminario menor. Viendo esta realidad, ya se iba a acabar el permiso del Papa. Los mismos religiosos de la congregación escribieron al Papa pidiéndole el paso definitivo del Padre Félix a la congregación, pues de otra manera sería una pérdida irremediable si tuviera que regresarse con los padres maristas. Los obispos y él mismo también se movieron para obtener este favor del Papa. Para entonces ya había otro superior general de los maristas, el padre Ernesto Ruiz. E inmediatamente este nuevo superior, estuvo de acuerdo de darle permiso para pasar. Pero no fue así. Extrañamente el Vaticano no respondía y entonces el padre Félix decidió viajar a Europa para arreglar varias circunstancias y una de ellas era ver lo del permiso. En Roma no encontró al superior general, fue mal recibido en el Vaticano. Después, más adelante, se encontró en Roma al padre Rieu. Y hay un texto que se los leo porque merece la pena escucharlo de su voz. Dice el padre Félix: después de los primeros saludos le dije, vuelvo de París para donde salí antier muy triste porque nadie me ayudó. Al contrario, si su reverencia hubiera estado aquí, estoy seguro, por la benevolencia que ha tenido conmigo, que me hubiera ayudado a pasar de nuestra congregación a la otra, como lo decían los obispos mexicanos y el grupo de religiosos que he formado. Fíjense el lenguaje que usa. Vengo a suplicarle, como un hijo a su padre, que si usted cree que esta es la santa voluntad de Dios, oigan las palabras, si usted cree que esta es la santa voluntad de Dios, tenga la bondad de ayudarme en este asunto. Le responde el padre general, ¿yo ayudarle? Me contestó el reverendo padre general, con un acento de ternura que no olvidaré nunca. Que no olvidaré nunca estas palabras, estas caritativas palabras. Yo ayudarle, le dice el padre general, yo ayudarle, quiero hacer más. Usted manda y yo obedezco. Muy emocionado por tanta bondad, le di las gracias. ¡Wow! Conmueven estas palabras del padre general, del padre Riu. Para mí, yo las interpreto como una confirmación de la actitud que tuvo siempre a sus superiores de respeto, de obediencia. Y que durante el desarrollo de toda la historia que pasó en estos años,
que mantuvo esta actitud de claridad, de transparencia, de honestidad, de no buscar ventaja, sino de fe y confianza en su llamado, en su nuevo llamado, a su nueva misión, en tiempos contrarios y con opiniones desfavorables, de parte de inclusive de algunas personas de la autoridad. Tuvo la actitud de aceptación de la voluntad de Dios a través de la decisión de los hombres que eran mediadores, aunque no estuviera de acuerdo. Y estas palabras conmueven, según yo, porque en ese momento el superior general desdice las palabras y actitudes que sus predecesores habían mantenido, porque supo leer en los hechos de ese momento lo que Dios quería estar señalando o estaba posiblemente señalando. Los tiempos habían cambiado y madurado y supo leer eso y lo reconoció. Continuamos con nuestra historia, pero estamos en el sí, pero como ya estamos acostumbrados en la vida de Félix, el permiso no le llegaba. Tuvieron una entrevista con el encargado del Vaticano en octubre de 1925, regresó a México, pasó noviembre, diciembre de 1925, enero, febrero de 1926 y nada. Y por si fuera poco, la persecución cristiana se estaba poniendo bonito aquí en México. Y de hecho hay una carta que le dice, que le escribe en enero a Conchita, y saco este renglón. Le dice, está hablando de varias cosas y luego le dice estas palabras a Conchita, Padre Félix a Conchita. De Roma, nada. Sufro mucho, aunque no digo nada a nadie. Pídale a Jesús que me arregle las cosas. No le pida que me haga indiferente. Yo no quisiera. Wow. Y luego al Padre General le escribe también, y nada más a ellos dos les dice, no he recibido nada de Roma, malgrado las buenas palabras de Monseñor La Puma, que si tenía prisa podía regresar a México y que él me enviaría las autorizaciones deseadas. No tengo nadie a Roma que se ocupe de mis asuntos. En la situación tan dolorosa en la que nos encontramos ahora a causa de esta violenta persecución, sería un gran consuelo para todos si yo pudiera profesar en esta congregación. Entonces, es decir, dice, pues me prometieron que me iban a mandar el permiso, estoy aquí esperando y pues no llega. No quiero hacer ningún comentario de las esperas largas del Vaticano y esas cosas. Pues no decimos nada. Atención. Nos pasamos, para que el tiempo se está acabando, al último video, ¿no? Pequeño video que he llamado El día esperado por tantos años. El 27 de marzo, sábado, escribió Félix 3 cartas a 3 diversos parientes suyos, donde no habla, y a 3 a las hijas del Espíritu Santo, una a la madre Ana González, otra de las religiosas y una en general para todas ellas. Yo quiero suponer que estas cartas las escribió en la mañana, quizá temprano, porque no menciona nada de lo que después va a mencionar. ¿Qué va a pasar después? Que ese sábado finalmente recibe el permiso de Roma para hacer sus votos como misionero del Espíritu Santo. Imagínense, wow, si no escribió esas cartas después de haber recibido si les hubiera dicho inmediatamente. De hecho, yo quiero suponer que la primera carta que recibió después de haber recibido ese permiso de decir, puede ser misionero, y él estaba, yo quiero suponer que se le escribió a Conchita. Se las voy a leer. Escribe en grande, triunfo, con letras mayúsculas y subrayado. Señora doña Concepción Cabrera de Armida, la gran noticia en grandote. Sábado 27 de marzo de 1926. Y le dice, muy querida hija, oigan las palabras, acabo de recibir ahora, subrayado, de Roma, el permiso de su santidad Pío XI para pasar de la Sociedad de María a la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, emitiendo mis votos en esta última
con dispensa del noviciado. Siendo imposible ahora ir a Morelia y para el ilustrísimo señor arzobispo de Morelia venir aquí, voy a escribir al ilustrísimo señor obispo de México para suplicarle me haga el gran favor de recibir mis votos en la nueva congregación mañana, Domingo de Ramos. Si me concede ese favor, será en su capilla de Tacuba. Asistirán los 4 asistentes y algunos otros padres. Gracias, subrayado, por todo, con mayúscula y subrayado doblemente. Gracias por todo lo que usted ha hecho para lograr esa grandísima gracia tan ardientemente esperada. Su afectísimo Padre que la bendice y mucho la ama en el Señor. Luego escribió otras cartas, 6 cartas de las que tenemos conocimiento, ese mismo día invitando a participar de sus votos y dando la noticia. Y ahí en algunas de ellas aparece el permiso tan ardientemente deseado, ha sido una gran alegría después de tantos años de espera, etc. 4 años después, escuchemos la narración que el padre mismo, el padre Félix mismo, hizo de ese día, cuando hizo sus votos. Dice, al día siguiente de haber recibido la noticia, al día siguiente de recibir el deseado permiso de Roma, Domingo de Ramos, 28 de marzo de 1926, salí de la casa donde estaba oculto por la persecución religiosa y por el gran peligro de ser expulsado por ser extranjero. Esta casa era la del doctor Gallegos, quien bondadosamente me recibió. Con este doctor, Manuel F. Gallegos, fui clandestinamente al arzobispado para hacer los votos. La víspera, por la tarde, fui a Tacuba, a donde estaba en su casa de campo el ilustrísimo señor Mora, y arregló venir a su residencia de México a las 11 de la mañana para darme en su capilla privada el hábito de la congregación y recibir mis 3 votos de pobreza, castidad y obediencia según las constituciones de nuestro instituto, del nuevo instituto. Presidió la ceremonia el ilustrísimo señor Mora, asistido por su sobrino el ilustrísimo señor Genaro Méndez, obispo de Tehuantepec. Hubo 7 misioneros del Espíritu Santo presenciando la ceremonia de los votos, rebosando de inmensa alegría y dándole gracias a Dios por ese favor tanto tiempo esperado. Y hago el último comentario ya para terminar. Félix dice, hubo 7 misioneros del Espíritu Santo. Yo quiero interpretar esas palabras. Sabemos que estuvo el padre Edmundo Iturbide, Félix María Álvarez, Domingo Martínez, Manuel Hernández, Felipe Torres, Pablo Guzmán y Tomás Falo. Pero se me hace interesante, hubo 7 misioneros del Espíritu Santo, porque si interpretamos el 7 desde el punto de vista bíblico, como sentido completo, quiere decir que nosotros también estuvimos en ese día ahí, misioneros y no misioneros del Espíritu Santo, de los que formamos la familia de la cruz o que queremos conocer más la espiritualidad de la cruz. De alguna manera, también nosotros somos testigos, nosotros hoy, de esa celebración emotiva, sencilla, un poco escondida, organizada con prisa y de último momento. Somos testigos de que la palabra que había escuchado Conchita 22 años antes de que fundaría una congregación y pertenecería a ella, no obstante, por 22 años se hubiera podido poner en duda, si le hubiera considerado como loco, si le hubiera considerado como quieran, en ese momento se confirmaba lo que Dios había dicho y se llevaba a cabo lo que Dios había dicho. Y de eso todavía somos testigos. Y de eso concluyo, se me viene un texto de Jeremías, ¿no? Donde le dice cuál es el criterio de los verdaderos profetas, pero ya no me alargo más. Félix empezó con un sueño misionero, Dios le cambió y encarnando la espiritualidad de la cruz, dejándose formar,
ha formado a muchos más y continúa formándonos a nosotros con su ejemplo y su testimonio. En este año mañana que vamos a celebrar sus 99 años y luego abrimos el año jubilar para celebrar el centenario de sus votos, estamos celebrando todo este camino y toda esta correspondencia de Félix a Dios, que le respondió para encarnar, para unirse a Jesús, para hacer la obra, llevar a cabo la obra que él quería, amando y respondiéndole al Señor con el espíritu que aprendió de Conchita y que vivió intensamente. Dar su vida como Cristo sacerdote, creyendo en el amor del Espíritu Santo para agradar al Padre y por el bien de los hombres. De eso nosotros seguimos siendo testigos y herederos. Pidámosle a Dios pues y a Él que por su intercesión pues nos conceda ser fieles testigos también de esa espiritualidad. Gracias. Muchas gracias, Padre Edgar, por esta extensa y hermosa ponencia. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas que le hacen a usted, Padre, justamente. Nos pregunta Marcelo García si para Félix conocer y apropiarse de la espiritualidad de la cruz era indispensable la relación con Conchita. Pues mi respuesta sería, sí fue indispensable porque históricamente así fue. Y como ella es la iniciadora de la espiritualidad de la cruz, la inspiradora, la mística, Dios quiso que la conociera directamente para que bebiera de la fuente, de la persona a la que Dios mismo estaba formando y a través de ella. Nosotros la hemos recibido a través de otras personas, pero Él tuvo esa gracia. Tenemos una pregunta más, Padre. El propio Marcelo García dice, ¿las autorizaciones para nuevas congregaciones se pueden posponer porque a las autoridades les sale el apellido? Bueno, aquí hay que decirlo de otra manera. ¿Se pueden posponer? Claro que sí, de ordinariamente, digamos, las autoridades toman una actitud de prudencia, de cautela, de investigación, de querer entender bien todo, y en base a eso, a la investigación, a la información que tienen, pues ya se van moviendo con mucha cautela y eso es normal, eso es completamente normal. Más bien a nosotros son los que nos sale el apellido cuando reaccionamos por esas esperas largas que a veces tenemos que vivir. Hay una pregunta más, Padre. ¿Podemos afirmar que el llamado de Dios para una misión se comprueba en el camino para cumplirla? Los 40 años en el desierto, dice Adriana Ontiveros. Así es, así es. Sean los 40 años, por eso yo les insistía en que el punto no nada más es hacer la obra, hacer un pastel y ya está hecho el pastel. Todo el proceso para hacer el pastel cuenta para el producto y en este caso, cuando hablamos de un llamado, de una misión, obviamente esa misión se empieza a vivir desde del primer momento que se quiere responder. No solo cuando ya está formalmente la obra. Félix fue misionero desde el Espíritu Santo desde que le creyó a Conchita y quiso responderle a Dios. Allí se empezó a dejar formar y ahí empezó a encarnar la espiritualidad de los misioneros del Espíritu Santo y su espíritu que nos dejó a nosotros. Allí empezó y eso se fue madurando cada vez más con el tiempo. Pregunto si hay alguna otra pregunta que hacerle al Padre. Bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Quiero mandar un saludo al Padre Agustín, al fraile menor Agustín Hernández. Él es el rector de la Universidad Antoniana, la Pontificia Universidad Antoniana, es el rector magnífico, un mexicano de Michoacán que lo tenemos aquí para gloria de todos nosotros. Nos mandamos saludos a quienes se conectaron con nosotros en Katy, Texas, en Houston, Texas, en Colombia, en Venezuela,
y desde luego a nuestros amigos de México. En especial también quiero mandarle un saludo al padre Alfredo Ancona. Él estuvo aquí y fue uno de los postuladores que estuvo empujando la causa tanto de Conchita como de el padre que recientemente fue hecho beato, pues las dos llegan a la condición de ver, el primer misionero del Espíritu Santo que es ya tiene la condición de beato. Un saludo al padre Ancona y bueno, pues si no hay alguna otra pregunta más, agradecemos al padre, pero yo quisiera terminar leyendo este poema que se llama El Heliotropo. Lo escribió justamente el padre Félix de Jesús Rullet. Es importante porque el padre no solamente tenía el sentimiento espiritual, sino que al mismo tiempo tenía el sentimiento de esa espiritualidad, llevarla a la pluma y darnos una cosa tan bella como esto. Con gran gusto me puse en oración. Luego la presencia del Padre me envolvió como en suave atmósfera de alegría. Me atraía la mirada del Padre y comprendí que esa mirada es amor, mirada por mirada y amor por amor. Luego sentí ante el Padre constantemente, debería ser la humilde florecita que mirando el sol busca luz y calor, el heliotropo humilde, pequeño, sin apariencia, pero de abundante perfume. Es un fragmento nada más de un poema mucho más largo, pero bueno, nos da idea perfecta de quién es el padre Félix de Jesús. En realidad, Félix de Jesús Rullet Oladier es su apellido materno. Bueno, un hombre que ya ha sido elevado a los altares, ya es venerable, que tuvo un proceso de canonización en México, se abrió el proceso, este proceso llegó a Roma, al llegar a Roma ya lo hacen siervo de Dios y posteriormente Roma acepta el proceso, le da cauce y se convierte en venerable. Ahí estamos con el padre Félix y bueno, nuestras porras para que alcancemos los 2 escaloncitos más que faltan. Muchas gracias. Queremos que todos los que estuvieron presentes en este chat nos saludemos, nos demos la mano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, por su extraordinaria ponencia. Gracias a todos los misioneros del Espíritu Santo por todo lo que nos dan a todos nosotros que somos católicos. Muchas gracias. Gracias, mucho gusto y saludos a tantos por ahí conocidos. Qué gusto verlos y saludarlos. Mucho gusto, padre Edgar. Gracias. Dios le bendiga, padre Edgar. Gracias por todo. Bendiciones, Bendiciones. padre. Gracias. Bendiciones, padre Edgar. Gusto Bendiciones. en haberlo visto. Silvia Gracias. Chávez. Saludos y bendiciones. Dios lo siga Saludos, activando. padre Edgar. Saludos. Muchas Te gracias. recordamos mucho desde Washington. Desde El Salvador, padre Edgar. Desde El Salvador, qué bueno conocerlo. Ah, bueno. Desde California, padre Edgar. Ah, mira qué De gusto. Michoacán. Wow. San Luis Potosí. De Houston. Fabulosos tus libros, padre. Dios te bendiga. Ah, gracias. Enhorabuena. Gracias. Saludos desde Mexicali, México. Oh, De Downey, padre. wow. Long De Beach. Perú, de Perú. De Buena Park, California, padre. Cali. Bari, Bari. Buddy, Desde San buddy. Luis. Un placer. Igualmente. Ve a mis De compadres. ahorita desde Carlos Los y Anita Ángeles, ahí. padre. A Los Ángeles. Ángeles. De Monterrey, México. Arriba, Monterrey. Monterrey.